Al inicio de este anime conoceremos al protagonista llamado Souma. Caminó hasta su salón favorito en la escuela, donde solía pasar tiempo solo lejos de sus amigos, y de repente vio a una hermosa muchacha que estaba sentada y cantando maravillosamente. Isuo se dio cuenta de que la chica frente a él en realidad se llamaba Inori. Era muy famosa y era la cantante principal de una banda llamada Egoist, la cual dentro del universo anime es una banda muy famosa, tanto es así que el propio protagonista ya los conocía. Y las cosas se vuelven más extrañas cuando de repente tropas comienzan a invadir el lugar con la intención de capturar a Inori. Y las tropas empezaron a decir que Inori era uno de los miembros terroristas conocidos como Funeraria. Y con Sam viendo toda esa escena, inmediatamente atraparon a Inori, lo que entristeció bastante a Suo porque no podía ayudarla. Pero este no es el final de la historia, porque de repente el robot que estaba con Inori le pide a Suo que entregue un artículo en un lugar designado. Resulta que este elemento tiene un nombre específico, se llama Basil Ginon, y es un objeto especial que fue robado por Inori esa noche antes de conocer a Suo. Y la chica obtuvo este objeto del laboratorio GHP, que eran estos tipos que ahora la perseguían. Y antes de ser atrapada, Inori escondió el objeto en su cuerpo robótico llamado Funio. Y Suo accedió a ayudar e inmediatamente caminó hacia el mapa indicado por Funio. Sin embargo, en el camino, los criminales tendieron una emboscada a Suo y casi se llevan a Funio. Afortunadamente en el camino se encontró con un hombre de cabello rubio muy largo llamado Gai Tsutsugami. Por cierto, no estaba solo y tenía todo un ejército detrás de él. Apareció allí y logró ayudar a Suo y Funio. Y pronto entendemos que Gai conoce a Inori y también a Funio. Sin embargo, mientras Gai le preguntaba a Suo sobre la condición de Inori, de repente las tropas del GHP comenzaron a atacarlos. Parecía que GHP estaba buscando el genoma vacío que habían robado recientemente. Y el pobre Suo no tuvo nada que ver con esta historia ni conocía a Inori. Y ahora, de repente, está en medio de este lío y Gai le dice que huya y defienda el objeto a toda costa. Y Suo, como no sabía nada, solo podía obedecer órdenes. Y entonces Suo de repente ve a Inori saliendo tambaleándose del auto que se la había llevado. Y sin pensarlo dos veces, la protagonista corrió hacia él de inmediato y la salvó. Sin embargo, cuando Suo se acercó a ella, una bala perdida terminó impactando el genoma vacío que llevaba. Y cuando el genoma vacío se hizo añicos en sus manos, Suo de repente vio un recuerdo que no podía recordar. Después de eso, Suo también obtuvo un poder extraño, y ahora de la nada pudo sacar una espada del cuerpo de Inori. Apenas sabía lo que estaba haciendo, ahora solo seguía sus instintos de batalla. Y entonces Suo inmediatamente usó la espada para destruir a las tropas frente a él. Y después de completar la misión, la espada regresó repentinamente al cuerpo de Inori. Suo también parecía confundido por lo que acababa de suceder. Y de repente apareció también un hombre dando órdenes a través del embudo. Y las órdenes le decían a Suo que se llevara a Inori lejos de ese lugar. Y resulta que esta persona que da las órdenes es Gai, el líder de la funeraria y también jefe de Inori. Y por su tono parecía que estaba decepcionado de que Inori permitiera que Suo rompiera el genoma vacío y lo usara. Y luego se revela que las personas que usan el genoma vacío reciben un poder llamado Poder de Reyes. Y esta persona ahora podría extraer el poder oculto del corazón y transformarlo en un arma física llamada vacío. Y cada humano básicamente tenía un poder de un vacío diferente. En el anime se dice que la tecnología energética superó incluso el poder de los dioses. Y el que quería usar ese poder era Gai, debería ser el quien usara el genoma vacío. Sin embargo, después de todo ese incidente, el poder del vacío terminó cayendo en manos de un recién llegado como Suo. Y es por eso que Gai obligó a Suo a luchar contra las tropas usando el poder. Y de repente, sus hombres le informan a Gai que las tropas de GHK habían detenido a cientos de civiles que apoyaban la funeraria. Y el hombre que dirigía la tropa se llamaba Darion. Y sus amigos lo llamaban cariñosamente el asesino. Y sin pensarlo mucho, Gai inmediatamente ordenó a sus hombres salvar a los civiles. Y esta vez Suo se vio obligado a participar en la misión. Y finalmente Suo pudo presenciar las atrocidades del GHK con sus propios ojos. Y eso se debe a que las tropas del GHK que descendieron esta vez fueron llamadas Unidad de Anticuerpos. Y básicamente se les permitió eliminar a los civiles sospechosos de haber contraído el virus mortal. Y ni siquiera necesitaban hacerse la prueba. Si sospechaban que alguien tenía el virus podían eliminarlo de inmediato. Sin embargo, gracias a la excelente estrategia de Gai, las tropas de la funeraria lograron encerrar y rodear al líder
poder de los anticuerpos. Sin embargo, pronto descubrimos que el anticuerpo instaló gas venenoso bajo tierra que simplemente podría acabar con todos los que se encontraban allí. Los muchachos son como la estrategia kamikaze, si no podemos ganar nadie va a salir vivo de aquí, y con eso también obligaron a Gai a salir de su escondite. Pero aún así, lo cierto es que todo esto estaba en los planes de Gai desde el principio, y Gai luego le pide a Su que use el vacío de Inori para derrotar a Derayu, y después de hacer esto, Su todavía tomó el vacío de Derayu y lo usó también, y el vacío de Rayu tenía el poder de crear escudos que podían reflejar todo tipo de ataques. Básicamente era como el contador completo de Meliodas, y gracias al poder del vacío, Su logró desviar todos los ataques de los anticuerpos que iban dirigidos a Gai, y con eso destruyó él solo a las propias tropas de anticuerpos, y gracias a su ayuda en la batalla, Su finalmente logró recibir el reconocimiento de los Gai, y ahora estaba siendo bien recibido por los miembros de la funeraria. Pasó un tiempo y Su volvió a su rutina normal en la escuela, hasta que de repente llega una nueva estudiante transferida y ella no es otra que Inori. Los colegas de Su se dieron cuenta de que Inori era el vocalista de Egoiste, una banda muy famosa. Se entusiasmó inmediatamente con su llegada. Después de todo, nadie sabía que Inori era en realidad miembro de la funeraria, y Su también fingió no reconocer a Inori y evitó hablar con ella cara a cara. Sin embargo, cuando terminó su clase y continuó con su vida, Su pronto se sorprendió, porque ahora Inori apareció de repente frente a tu apartamento, y mira, ella puede incluso abrirle la puerta de su apartamento. Y resulta que Fune en realidad modificó la puerta del apartamento de Su para que Inori pudiera entrar y salir cuando quisiera. Su prácticamente vivía solo porque su madre siempre estaba ocupada trabajando. Y esa noche el amigo de Su llamado Jairo apareció de repente y se llevó a Inori que estaba allí en su casa. Pero antes de que pudiera comentar algo, Inori inmediatamente invitó a salir a Su. Y aparentemente el tipo los llamó para decirles que uno de los estudiantes de la escuela desubió su acción contra las tropas de anticuerpos. Y el tipo luego ordenó a Su que buscara a esta persona que vio que no debía. Y esto es importante porque luego el anime revela que el tipo que puede ver el vacío de alguien ahora ya conoce la forma vacía del alma de esa persona en cuestión. Por lo tanto, para encontrar al culpable, Su comienza a comprobar el vacío de sus amigos individualmente al día siguiente. Parece un poco extraño y realmente lo es, pero afortunadamente cada vez que el vacío de una persona es copado termina perdiendo temporalmente la memoria. Por lo tanto, las acciones de Su no serían detectadas y serían seguras. Y en resumen, pronto descubrimos que el estudiante que vio todo fue Jairo, su mejor amigo, y al principio Inori quiere acabar con esa situación acabando con Jairo de una vez por todas. Sin embargo, Su comenzó a rogarle a Inori que perdonara a su mejor amigo, y finalmente, después de mucha discusión, acordaron ocultar sus identidades. Y el chico al final también quería dejar ir a Jairo, pero al día siguiente, mientras se dirigen a la escuela, vemos que Jairo traicionó y vendió a Su a las tropas de GHK y le tendió una trampa. Como el tipo había rogado que le perdonaran la vida, lo había traicionado. Y ahora, en la sede de GHK, Su fue inmediatamente interrogado por el mayor Mekoutou, quien quería saber sobre la participación de Su en la funeraria. Sin embargo, Su intenta mantenerse firme y no decir nada porque tiene una notificación del chico, que dice que tropas atacarán la prisión del GHP para liberar a sus compañeros que se encontraban cautivos. Y Mekoutou aprovechó esta oportunidad para intentar influir en Su, y dijo que si la funeraria hiciera esa invasión realmente salvarían a todos, incluidos los presos que merecían estar en prisión, ya que allí estaba uno de ellos que había quitado la vida a miles de personas. Y si fuera liberado, seguramente volvería a herir a personas inocentes. Y Mekoutou luego le dio un transmisor para informar su posición y cuándo sería utilizado. Ahora quería que Su usara el transmisor mientras estaba con el tipo para que las tropas de GHK pudieran atraparlo. Y básicamente, si Su se negaba a hacer eso, Mekoutou amenazaría con usar a Inori para reemplazarlo. Y Su no es el tipo de protagonista que no quiere ver a nadie en riesgo, como ya habrás notado. Y algún tiempo después, el tipo disfrazado de abogado conoció a Su, e inmediatamente secuestraron un sistema penitenciario para lanzar una operación de liberación de los presos. El tipo quería liberar a todos, incluido el tipo que había quitado la vida a miles de personas. Sin embargo, Su ahora está ligeramente influenciado por las palabras de Mekoutou. Luego comenzó a cuestionar el propósito de la funeraria y parecía reacio a ayudar al hombre con ello. Pero todo cambia rápidamente cuando Su finalmente descubre que Inori estaba en camino a ayudarlo. Pero Inori fue al lugar equivocado, lo que terminó poniéndose en peligro. Y entonces Su finalmente corrió para intentar ayudar a Inori. Y en medio de esta situación caótica, Su finalmente conoció al prisionero que el tipo quería salvar.
Y Su, que afortunadamente no es el tipo de protagonista aburrido y estúpido, pensó rápidamente y aprovechó para agarrar su vacío de inmediato. Y este era el vacío de una persona llamada Kenji Kido, que resultó tener poderes antigravedad. Y luego, cuando subió a Inori que caía libremente hacia él, inmediatamente usó el vacío del chico para salvarla. Y sin pensar mucho, Su inmediatamente usó el vacío de Inori también y masacró a todos los enemigos allí. Luego, Su logró salvar a Inori y salió de prisión. También siguió al chico nuevamente y parecía que todavía tenía el transmisor que Mekoutou le había dado. Y luego, al llegar a la funeraria, el hombre presentó el Su delante de todos los miembros de su organización. Y el tipo mencionó que el Su, al tener el poder del rey, estaría en el centro de todos sus planes contra el GHK. Básicamente sería el rey en este juego de ajedrez. Y se revela que en 3 días la funeraria realizaría un importante operativo para intentar recuperar un artículo llamado licor. Y para eso el chico inmediatamente ordenó a una chica de cabello castaño llamada Ayase. Lleva entrenamiento básico a Su para completar la misión. Y al principio el Su miró a Ayase como si fuera una frágil niña en silla de ruedas. Luego hubo un poco de lástima y desprecio en su mirada. Pero luego tenemos una escena muy satisfactoria en la que Ayase lo golpea, hasta el punto de que acaba desmayándose inmediatamente. Y luego, cuando Su despierta, se da cuenta de que el transmisor que Mekoutou le había dado ya no estaba en sus manos. Resulta que Ayase tomó el transmisor, y pensó que el dispositivo era simplemente un bolígrafo normal como cualquier otro. Y el Su luego tomó el bolígrafo y comenzó a intentar recuperarlo. Pero Ayase, simplemente en una rabieta, se negaba a hacer lo que quería. Y luego prometió que le devolvería el bolígrafo si Su lograba aprobar la serie de ejercicios que le había dado. Entonces, en los días siguientes, Su hizo un entrenamiento especial con Ayase. Entonces, una noche, cuando Inori estaba sola, Su intentó acercarse a ella. Su estaba muy confiada porque ayer Inori había sido rescatada de su prisión, y por alguna razón a Su parece gustarle mucho Inori y preocuparse mucho por ella. Pero Inori le dice a Su que el chico básicamente está a cargo de ella, él ordena todo lo que ella hace. Y luego le dispara al protagonista en el corazón diciéndole que solo el chico podría ser su dueño. Y al escuchar esto, Su se sorprendió y se arrugó por esa situación. Y esto se vuelve aún más extraño cuando, no mucho después, Su ve a Inori entrando a la habitación del chico. Y bueno, no sé qué hacía allí, pero estaban solos en la habitación. Y eso inmediatamente dejó el corazón de Su partido en dos. Y también según Ayase, Inori y el chico solían quedarse solos en su habitación. Y la verdad era que Inori estaba cuidando al chico porque parecía que el chico mantenía su condición corporal en secreto para todos los demás miembros. Mira, no puedes tirar un libro por la portada. Y así, unos días después comienza el examen de graduación Su. Y esta vez Su tuvo que enfrentarse a Endlave, un robot humanoide gigante dirigido por Ayase. Y en su misión, el Su debe poder pasar el Endlave y llegar al vehículo que está detrás de él. Y al principio Su parecía preocupado porque decidió usar el vacío de un miembro de la funeraria para cubrir la visión de Ayase y poder pasarla fácilmente. Él apenas está reuniendo los poderes y de esta manera Su pasó la prueba y fue aceptado oficialmente por los miembros de la funeraria. Y así Ayase finalmente devolvió el transmisor Su. Se suponía que iba a ser un momento feliz de celebración, pero no fue así como resultaron las cosas. Porque de repente hubo una noticia de emergencia de que GHK estaba disparando leucocitos hacia Ponte Delta, que era donde se encontraba el tipo en ese momento. Y estos leucocitos eran satélites capaces de disparar láseres con una potencia tremenda. Y el disparo fue tan intenso que incluso fue capaz de hacer un agujero en el suelo con un láser. Y afortunadamente, incluso en esa situación, el tipo logró sobrevivir al ataque, a pesar de que todos perdieron sus armas. Y después de eso, el chico inmediatamente le transmitió su plan para detener los leucocitos. Ahora quería que Su usara el vacío antigravedad de Kenji para desactivar el núcleo de control de los leucocitos. Pero como la misión era tan peligrosa, era probable que uno de cada 3 miembros del funeral perdiera la vida. Pero de repente Su se levantó y dijo que se negaba a hacer eso. Esto se debía a que no quería que sus amigos murieran en vano si no completaba la misión. Por lo tanto, Su renunció inmediatamente a la misión. Poco tiempo después, Inori inmediatamente comenzó a intentar persuadir a Su. Y ella comenzó a pedirle que se arriesgara y escuchara primero la explicación del chico. Y como Su todavía sentía algo por Inori, aceptó su pedido. E incluso después de tener discusiones y peleas físicas porque pelearon por Inori, Su todavía creía en el chico y quería ayudarlo. Y algún tiempo después comenzaron a atacar la base de GHK. Y así detuvieron los leucocitos. E inicialmente todo salió según lo planeado hasta que Gai, Su, Inori y Kenji lograron ingresar a la sala de control del núcleo de leucocitos.
Y Su inmediatamente tomó el vacío Kenji y manipuló el núcleo de control. Pero luego descubrimos que Daryl ahora tenía un gran rencor contra Su y simplemente estaba allí esperándolo. Y luego un Daryl enojado inmediatamente les disparó a ambos a ciegas. Y uno de los disparos dio en el control esencial, una parte que no se debe tocar y por eso uno de los leucocitos en el espacio perdió la capacidad de volar. Y luego empezó a caer directo hacia la Tierra. Y como siempre ocurre en el anime, era probable que este satélite aterrizara justo en Tokio. Y bueno, si eso sucediera ahora, las vidas de millones de residentes inocentes de Tokio simplemente estarían en riesgo. Y ante esa situación, Gai pidió entonces el transmisor que Mekoutou le había dado a Su. Bueno, Gai ya sabía que este bolígrafo no era un bolígrafo cualquiera, el tipo realmente es diferente. Además de tener también el pelo muy sedoso, compruébalo. Y al mismo tiempo, el Mekoutou más grande apareció ante ellos. Y el Gai inmediatamente aprovechó la situación para hacer un pacto con los Mekoutou. Luego, Gai ayudaría a Mekoutou a destruir el satélite caído siempre que GHK estuviera dispuesto a liberar a Su y pagar por todos sus errores. Y entonces descubrimos que el lápiz transmisor estaba conectado a uno de los satélites de leucocitos. Y si se presiona, este satélite disparará un láser hacia el bolígrafo. Afortunadamente, los Gai siempre van por delante y ya conocían sus intenciones. Y luego usó el bolígrafo para destruir el satélite de leucocitos que cayó antes. Sin embargo, para hacer esto el Gai también tendría que sacrificarse porque el láser terminaría golpeándolo a él también. Y Su, viendo todo lo que había aquí, no podía soportar dejar morir a Gai. Y pronto Su inmediatamente usó el Daine vacío y ayudó a Gai. Por tanto, el Su planeó derribar dos satélites de leucocitos a la vez. Y cuando las dos posiciones del satélite se alinearon, el Su inmediatamente liberó su poder más extraordinario. Y según el plan de Su logró destruir el satélite leucocito. Y luego lo lanzó al espacio exterior. Y finalmente Su se reconcilió con Gai, y varios días después, Su e Inori regresaron a su vida escolar. Y ahora sus amigos de la escuela que conocían GHQ lo habían aprendido. Inmediatamente comenzaron a burlarse y menospreciar a Su. Y solo unos pocos amigos más cercanos todavía creen que son amigos de Su. Sin embargo, inesperadamente solo una chica defendió a Su y su nombre era Arisa. Y ella era presidenta del consejo estudiantil de esa escuela. Y Arisa resultó ser la directora de la famosa empresa de tecnología del grupo Queen. Y en casa ahora Su fue sorprendido por su madre quien de repente decidió regresar a casa. Y el Su inmediatamente entró en pánico porque lo sorprendieron manteniendo a una mujer en su casa. Sin embargo, la madre de Su, llamada Haruka, era muy amable y no le importaba mucho. Incluso estaba feliz porque nunca pensó que su hijo sería capaz de conseguir a alguien tan hermoso. Y así ella inmediatamente se familiarizó con Inori. Y luego, al regresar a la funeraria, el Gai descubrió que los suministros de guerra estaban terminando debido a la última batalla. Y nos guste o no, Gai tuvo que devanarse los sesos para encontrar nuevos socios, para ayudar a financiar tu batalla. Y al poco tiempo Gai terminó teniendo una idea porque el chico está enojado. Entonces Gai inmediatamente invitó a Su a infiltrarse en un crucero de lujo. La noche siguiente, y el Gai planeó reunirse con una de las personas importantes del barco. Y luego descubrió que la persona que el Gai quería conocer era simplemente el abuelo de Arisa. Por eso era relevante decir que trabajó en el grupo Queen. Y en este caso, su abuelo era el dueño de ese grupo de allí. Y los Gai querían que el grupo Queen trabajara con ellos. Sin embargo, Su se sorprendió al ver a su madre allí también. Y resulta que Haruka trabajaba allí como investigadora y tenía una relación hasta así de cercano con GHK, porque estaba prácticamente cerrada con GHK, y además, Arisa también estaba allí y vio a Su temblar. Estaba en shock temiendo que sus planes de disfraz salieran mal, pero el leve Gai inmediatamente desvió la atención de Arisa, que todavía quería perseguir a Su de todos modos. Y así el Gai inmediatamente extendió su personalidad a la Arisa, porque realmente era un chico muy guapo y Arisa estaba fascinada. Pero Su de repente recibe noticias desde la sede de que GHK estaba pronto atacando el barco, y lo harían utilizando misiles de batalla. Y eso es porque GHK sabía que los Gai estaban allí y tenía la intención de exterminarlos. Y después de que el Gai finalmente encontró al abuelo de Queen, el Su inmediatamente informó de la emergencia que se estaba produciendo, y el Gai al mismo tiempo le dijo a Su que fuera al camarote del barco y le pidió que esperara para él allí, y el Gai ya sabía qué debía hacer en esa situación para salvar el barco. Y no mucho después, el Gai fue directamente hacia Arisa
y la llevó al camarote del barco. Y resulta que el Gai necesitaba el vacío de Arisa. Esto se debía a que su vacío tenía un poderoso efecto protector, y el Su podría entonces usar ese poder para proteger la nave de los misiles GHK, y así finalmente lograron salvar el barco de la destrucción. Y ante toda esa situación, el abuelo de Quowin vio un gran valor en Gai y Su, aliados por todo lo que hicieron para salvar el barco, y entonces decidieron ayudar a financiar la funeraria. Y tiempo después el Gai informó a los Su que se infiltrarían en las instalaciones del GHK. Para poder penetrar la seguridad del edificio, el Gai necesitaba ser liberado de uno de los compañeros de clase de la escuela Su. En este caso, este compañero en cuestión es soldador, y así fingieron invitar amistosamente a Solda, Inori y varios colegas más a pase unas vacaciones relajadas en Shime, donde tenía su sede GHK, y entonces planearon usar a Inori para seducir a Sader, quien en realidad era un gran admirador de Inori. Sin embargo, como a Su le gustaba Inori, ya lo sabemos, no aceptó que Inori fuera invitado a coquetear con Soldador porque él no acepta eso. Y Su también estaba enojado con Gai otra vez. Y entonces uno de los colegas que estaba allí observando toda la confusión en Su intentó empezar calmarse. Y el colega realmente parecía preocuparse por Su. Y mientras tanto, en otro lugar, cuando Inori estaba sola soldando, la soldadura mostró la videoclip que había hecho para Inori. E Inori parecía muy feliz con el resultado del vídeo de soldadura y eso hizo que el chico se sintiera completamente satisfecho. Se conmovió por lo que comenzó a expresar rápidamente sus sentimientos por Inori. Pero el Su que los observaba desde la distancia se puso celoso. Inmediatamente corrió y comenzó a detener la soldadura. Y mientras hacía esto, ocupaba el vacío de soldadura. Y luego, de la nada, Su gritó que Inori era suya. Y afortunadamente esta vergüenza de Su no pasó desapercibida porque había gente allí o otros miembros de la funeraria que presenciaron todo. Y todos escucharon lo que Su dijo sobre Inori antes. Y como resultado, todos inmediatamente comenzaron a provocar a Su. Y luego el tipo los llevó inmediatamente a la instalación del GHQ. Ahora el vacío de soldadura tenía la forma de una cámara que podía abrir todas las puertas. Y sistemas bloqueados. Pero lamentablemente el objeto que buscaban se perdió. Ya lo había tomado misteriosamente otra persona. Y la persona que tomó este objeto en cuestión se llamaba Sushiro Kidou. Y él era el jefe de anticuerpos GHQ. Sin embargo, las acciones de Kidou parecían ser conocidas por otros empleados de GHQ. Y finalmente, después de todo, el niño fue arrestado y el general Yan tomó el control del artículo. Y luego se muestra que Harry se acerca a Su en el autobús. E invitó a Su a salir y pasar un tiempo juntos a solas. Y cuando Harry estaba a punto de expresar sus sentimientos, de repente se sintieron atropellado por alguien que llevaba una caja de medicinas. Y resulta que esta persona era simplemente un héroe en ese mundo. Y digo esto porque esta persona en este caso estaba siendo acusada, se había convertido en un atacado por GHQ por supuestamente vender allí algunos artículos, algunos medicamentos que GHQ no estaba de humor para dejarlo correr por la plaza. Pero estas medicinas eran buenas, incluso las usaron para curar a su hermano, el cual había sido afectado precisamente por el virus del apocalipsis. Exacto, todo lo que está pasando con este virus aquí en el anime se debe a mirada de apocalipsis. Nadie le dijo que siguiera con vida y él también sobrevivió al apocalipsis. Y Su entonces sintió pena por el Yairi de su hermano menor Jun. Inmediatamente llamó a Ease y le pidió que lo protegiera. Pero luego, cuando Sus lo llevó a su punto de recogida, las tropas del cuartel general ya estaban allí. Parecía que todavía estaban siguiendo cada movimiento de Su en todo momento. Y ahora Su debe usar una vez más el poder del vacío Yairi para luchar contra GHQ y el Ndlabe. Y esta batalla en el anime es especialmente loca porque Su tiene que tener un Zoom X contra el Derel. Sin embargo, mientras la batalla continúa, de repente Jun es golpeado por un ataque final. Y ahora es demasiado tarde porque las células del virus del apocalipsis en el cuerpo de Jun ya inmediatamente emigraron al esclavo de Derel. Y así, la Ndlabe contaminada destruyó inmediatamente todo lo que tenía delante. Su tuvo que sacrificarse para golpear al esclavo y de repente entró en la mente. Desde junio. Y Jun ahora quiere que Su elimine el vacío de su hermano. Eso es porque Jun ya no quería molestar a Yairo. Y de mala gana, Su accedió a la petición de Jun. Y finalmente Jun podría perder y descansar en paz.
F en este momento, amigos míos, si han visto hasta aquí, F de Jun. Y el Yairo entonces despertó y tuvo que aceptar esta amarga realidad. Y resulta que desde lejos, quien los estuvo observando todo el tiempo fue ella. Y ahora ella también conocía el secreto de Su. Y después de que Jun perdió la vida, Su parecía traumatizado y no quería pelear más. Era como si ya no tuviera ninguna motivación para vivir. Tenía miedo de enfrentar la misma situación que su hermano, donde tendría que tomar la vida de alguien cercano a él. Y debido a esto, el Su hizo fracasar la misión de recuperar el objeto de la piedra. Su luego ignoró a Las que vino a aconsejarlo. Y finalmente, después de volverme incapaz de hacer nada, prácticamente volverme un peso que no puede hacer nada más, al final Su terminó siendo expulsado de la funeraria por Gai. Y luego fue entregado a todos los demás como si hubiera perdido la vida. Y al final, incluso Inori también dejó atrás a Su. Y por eso la funeraria tuvo que llevar a cabo la misión en ausencia de Su. Y mientras me preparaba para esto, Inori parecía triste porque no tenía el Su cerca. Y en ese momento, Gai se dio cuenta de que a Inori también le gustaba Su. Se sintió mal por eso, pero no tuvo tiempo para ello, porque entonces se infiltró inmediatamente en el cuartel general del GHQ sin intentar aprender el artículo de antes. Y de repente, ahora el artículo estaba en la mano del general Yan y se convirtió en un álbum. Y resulta que la persona que activó este dispositivo no era otro que Mekoutou, quien ahora se unió al Kidou para recuperar el GHQ y así traicionar al general Yan para tomar el control. Y así el villano que resurgió de las cenizas comenzó a transmitir el sonido resonante de artículo en toda la ciudad. Y de repente todos los residentes empezaron a infectarse con los virus del apocalipsis, tal como había sucedido la última vez en Lost Christmas, un evento 10 años antes, donde incluso los Gai finalmente habían sido infectados por el virus. Y mientras tanto ahora vemos que al general Yan lo dieron como si hubiera perdido la vida por Derel. Y debido a esto, el puesto de mando más alto en el cuartel general estaba ahora en manos de Idou, y Haruka, simplemente mamá, también subordinada de Idou, intentó escapar del lugar. Aparentemente ella realmente no sabía nada sobre el malvado plan de Idou. Y resulta que después de eso la situación se vuelve más loca y Su no tiene otra opción, no regresar al servicio activo. Pero ahora cerramos la primera parte de este resumen de La Corona Culpable. Quiero saber qué piensas del anime hasta ahora. ¿Quieres que te traiga una parte 2 de este anime tan loco? Si quieres deja un comentario ahí diciendo algo sobre manzanas. Demuéstrame que viste hasta el final y deja otro comentario diciendo que fue parte 2. Deja tu me gusta, tenemos una meta de 3,000 me gusta para poder traerles la parte 2, ¿ya está hecho? Comparte este anime aquí con tus amigos a quienes les gusta el anime de este estilo. Después de todo, aunque Su es un tipo muy agradable, también es muy poderoso con este vacío suyo. Y ahora voy a parar aquí, muchas gracias por mirar. Deja un me gusta si te gustó y si me has escuchado hablar hasta ahora suscríbete aquí en canal. A cambio de tu registro, prometo presentarte mucho Orimi Bravo, no te arrepentirás. Y ahora voy a por ello, muchas gracias por mirar, gracias por ser otakus. Increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, adiós.